Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Bienvenidos, un fuerte abrazo y un saludo para todos mis hermanos. Hoy continuamos abordando el tema que iniciamos en la lección anterior, los pastores de la iglesia. Y bueno, se nos quedaron en el tintero algunos temas relacionados con ello que no pudimos ver y que vamos a ver en el día de hoy y en lecciones posteriores. Hoy concretamente vamos a estar hablando de cómo el liderazgo de la iglesia debe de ser formado por una pluralidad de pastores, es decir, un equipo pastoral que funciona en paridad, es decir, en igualdad de autoridad y voto. Y antes de introducirnos en ese tema, partimos de la base y del contexto, porque ya lo hemos enseñado nosotros como iglesia en IBCD, tanto en el curso de membresía, todos los que son nuevos miembros, como en los distintivos doctrinales de nuestra congregación. Enseñamos que las Escrituras nos hablan y nos muestran claramente que el ministerio pastoral es exclusivo de los hombres, es solamente masculino. Por tanto, antes de comenzar a explicar lo que es la pluralidad de pastores, establecemos ese punto, el hecho de que los pastores siempre tienen que ser hombres, por supuesto que escogidos, llamados por Dios para ese ministerio, pero que en ningún caso está permitido el ministerio pastoral de la mujer. Además, el ser mujer de un pastor no le hace pastora, de la misma manera que a un médico, a un doctor, su esposa automáticamente, porque él sea doctor o médico, no lo es su esposa. Pero hermanos, aún así cabe decir que la mujer juega un papel muy importante en el ministerio pastoral de un hombre. De hecho, es de gran ayuda y ejerce un rol indispensable para que ese hombre, para que ese esposo, para que ese pastor pueda realizar el ministerio pastoral. ¿Qué significa pluralidad pastoral? Bueno, sencillamente significa que Dios llamó a liderar la iglesia local por medio de un equipo de pastores. Es decir, no es tarea de un solo pastor, sino de varios pastores. Y esto lo vemos claramente en las Escrituras, donde encontramos en el Nuevo Testamento que siempre que es mencionada la palabra pastor, anciano u obispo, que como vimos en la lección anterior se viene a referir al mismo rol pastoral, bueno, lo encontramos que lo hace siempre de manera plural. Nunca en singular. Cuando aparece en singular la palabra pastor, se está refiriendo únicamente al pastor de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que desde la fundación de la iglesia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en Pentecostés y en el desarrollo de las primeras iglesias, siempre vemos un ministerio pastoral plural, es decir, un equipo de pastores en esas iglesias neotestamentarias. Y así lo registran muchos versículos, pero vamos a leer algunos de ellos, no los vamos a leer todos. Uno de ellos es Hechos 14:23, que dice: constituyeron ancianos en cada iglesia. Fíjate que dice en cada iglesia local. Está hablando de iglesias particulares, allí constituyeron ancianos en plural. Dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A qué ancianos? A los de la iglesia de Éfeso. Y habla nuevamente en plural. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros, hablando en plural nuevamente, se está refiriendo a los pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto a vosotros por obispos. Y ahí, que es unos versos después del que hemos leído, el verso 17, Hechos 20, se está dirigiendo concretamente a los pastores de la iglesia de Éfeso. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vemos nuevamente cómo habla de forma plural de obispos, es decir, de pastores, en este caso en la iglesia local de Filipos. En 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos, en plural, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, aquí vemos a Pablo que le escribe a Timoteo en referencia a la iglesia de Éfeso, que era donde estaba ministrando Timoteo, y habla de ancianos en plural. Y bueno, de hecho vemos
cómo algunos de estos ancianos, dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, estaban más dedicados a la predicación y a la enseñanza, y este es un tema que trataremos más adelante a lo largo de la lección de hoy. Y por último, otro versículo, aunque podría leer muchos más, es Hebreos 13:24, que dice: saludad a todos vuestros pastores, fijaros, de nuevo en plural, y a todos los santos, los de Italia, os saludan. Así que se dirige a una iglesia local particular haciendo mención de pastores en plural. Bueno, como digo, hay muchísimos más textos que podríamos haber usado, pero es suficiente para darnos cuenta de que este fue el modelo que Dios estableció desde un principio para la iglesia local. En cualquier lugar siempre tiene que haber una pluralidad pastoral. Y aquí quiero hacer un inciso porque entonces pareciera que estamos condenando a las iglesias que actualmente, aun siendo iglesias sanas, tienen un solo pastor, como se da el caso en algunas situaciones. Bueno, no es antibíblico ser parte de una iglesia gobernada por un solo pastor, pero obviamente no es el ideal y entendemos que esas iglesias sanas que tienen un solo pastor están esperando que Dios levante más pastores para tener esa pluralidad. Así que vemos que no es el ideal, no es el modelo escritural para seguir, pero si una congregación solo ha recibido la gracia de tener un solo pastor, entendemos que esto es algo temporal. El tiempo solamente Dios lo sabe, hasta que el Señor permita que haya más pastores en dicha iglesia. Lo que no podemos hacer, hermanos, es apresurarnos ni forzar la situación para tener una pluralidad de pastores y levantar pastores por levantar, porque eso sería un error terrible, gravísimo, porque no fuimos llamados a imponer manos con ligereza, como nos dice 1 Timoteo 5:22. Pero sí a imitar, por supuesto, el modelo de iglesia bíblica primitiva en la medida que Dios lo disponga. No podemos fabricar pastores. Lo que estamos diciendo es que una iglesia debe procurar el desarrollo de los líderes que hay allí para que llegue a tener una pluralidad de pastores. Bueno, como veis que dice aquí Sugel, reforzando un poquito lo que venía diciendo, y ha dicho aquí un detalle: los pastores tienen que procurar el desarrollar a otros pastores, formar a gente que el día de mañana sean parte del equipo pastoral o que planten otras iglesias. Así que esa es parte de la función de los pastores y tenemos que buscar que los pastores, que nuestros pastores puedan también tener tiempo dedicado a eso, a formar hombres, como vemos que nos lo enseña la Escritura en Efesios. En Efesios 4, 11 al 12 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que los pastores deben de formar al resto del rebaño para la obra del ministerio, a donde Dios llame a cada persona, incluido a aquellos que serán futuros pastores. Obviamente no significa, por ejemplo, cuando se forma, a veces se identifican a personas que vemos que tienen esos dones o que tienen ese posible llamado y se les forma. No todos serán pastores, algunos de ellos sí, pero es responsabilidad nuestra identificar, orar y formar personas por si Dios llamara a algunos de ellos al ministerio pastoral. Eso es lo que debe hacer una iglesia que quiere crecer y que quiere caminar según lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos pastores debe de tener una iglesia local? Bueno, esto no es una cuestión numérica. Una congregación debe de tener tantos pastores como Dios quiera darle. No se trata de, bueno, tenemos tantos miembros o cada 25 miembros necesitamos un pastor. No, se trata de lo que Dios disponga para cada iglesia. ¿Es algo irracional el hecho de que una iglesia de, por ejemplo, por poner un ejemplo, 150 miembros tenga 4 o 5 pastores? Bueno, si se diera el caso, si Dios así lo dispone, si Dios así en su providencia lo permite, bueno, sería algo totalmente correcto, ¿no? No es nada extraño. Así que no se trata, repetimos, de número de miembros de la iglesia, sino de lo que Dios disponga. Bien, ¿por qué pluralidad pastoral y cuáles son las ventajas de la pluralidad pastoral? Bueno, en primer lugar, pluralidad pastoral porque Dios lo ha establecido así. Y donde Dios manda, el hombre calle, el hombre obedezca. Así que al final no se trata de lo que nosotros creamos o no más conveniente, sino de lo que Dios ordena y nos deja ver en su palabra, y Él es nuestra máxima autoridad. Amén. Entonces,
Entendemos también, por supuesto, que hay unas ventajas, que cuando el Señor establece las cosas es para nuestro beneficio y bueno, las ventajas son muchísimas. Algunas de ellas, las más importantes, son las siguientes. Primero, pues que ayuda a que los pastores se guarden del error. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que todos los hombres carecemos de sabiduría, tenemos puntos ciegos, no lo sabemos todo, nos equivocamos. Por lo tanto, necesitamos dentro del pastorado tener un equipo de personas que nos guarde de forma más efectiva de cometer pues más errores. Proverbios nos habla esto es sabio. Dice en Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahí donde hay un equipo de personas que traen diferentes puntos de vista, que traen la sabiduría que tiene cada uno de ellos, ahí hay más seguridad que en el que camina solo. Ay del solo, dice Eclesiastés, ¿no? Y hablamos de guardar del error no solamente en la toma de decisiones en cuanto a las cosas que hay que decidir respecto a la iglesia, sino también en errores doctrinales. A veces uno se puede estar desviando y otro pastor puede ponerte en línea y puede hacerte ver de que estás equivocado, de que estás errado, y trae luz, trae sabiduría a tu vida, así que te guarda. Es un cerco de seguridad. Por tanto, hermanos, es indispensable que dentro del ministerio pastoral haya rendición de cuentas entre pastores, guardándonos del error doctrinal, del error de tomar malas decisiones, pero también guardando nuestras propias vidas, porque el hecho de rendirnos cuentas entre unos y otros nos guarda de que estemos caminando pecaminosamente, que estemos fallando, y hay hermanos que se ocupan de nosotros en corregirnos, en exhortarnos cuando sea necesario. Y esto requiere, por supuesto, que haya humildad en cada uno de los pastores. Otra de las ventajas es que protege de la tiranía y del despotismo. Bueno, al no tener un grupo de ancianos, un pastor que camina solo, hace y deshace como quiere y puede convertirse en alguien déspota, tirano, como es el caso que vemos en la Escritura, en la tercera epístola de Juan, como pasaba con Diótrefes, que no es que caminara solo, pero al final no escuchaba a nadie y se convirtió en alguien déspota. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando tenemos autoridad, cuando tenemos responsabilidad, cuando tenemos cierto poder, pues nuestra carne tiende hacia esta dirección. Así que tenemos que tener mucho cuidado, y la pluralidad pastoral nos guarda, como digo, de esa tiranía, de ese despotismo, de esa dictadura de un pastor que al final se convierte todo en hacer lo que él dice, no se le puede llevar la contraria y no lo rebatas doctrinalmente, porque él es casi como pues, el Papa en la Iglesia Católica Romana. En tercer lugar, otra de las ventajas es ayudar a fomentar la madurez y la vida espiritual entre los pastores. Bueno, esto lo he mencionado hace un momentito cuando hablaba de guardarnos del error, he añadido esto también, pero lo remarco de nuevo, el tener un equipo pastoral, es decir, pastores que están cuidando de ti, pastores que te están pastoreando, obviamente hace que tú crezcas, que tú te mantengas en línea, que tú avances, que no te desvíes. Hay un pastor que está ahí velando por tu vida, y eso obviamente lo necesitamos absolutamente todos como ovejas del rebaño, incluidos cada uno de los pastores. El pastor no es el ungido infalible, que nunca falla, que ha alcanzado el pináculo de la madurez espiritual y que no necesita de nadie más. Eso es un gran error, eso es un suicidio espiritual. Así que pensar así, hermanos, es algo que yo llamo hasta diabólico y es la crónica de una muerte anunciada. Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser pastoreados, incluidos cada uno de los pastores. Así que la pluralidad pastoral, hermanos, nos salvaguarda de esto. Pablo habla con los pastores de Éfeso antes de partir de allí, y en Hechos 20, 28 al 31 les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjate lo que les dice ahora en el verso 30. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas entre vosotros mismos, de vosotros mismos, para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, tener mucho cuidado. Y le dice el 31, velad,
Velad, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, he tenido que hacer un trabajo pastoral con cada uno de vosotros, seguir haciéndolo entre vosotros porque lo necesitáis. Como dice la Escritura, hierro con hierro se aguza. Así que necesitamos de otros, todos, absolutamente todos, incluidos los pastores. Cuarta ventaja de la pluralidad pastoral es que proporciona equilibrio a la iglesia. Mira, Eduardo, tú y yo sabemos que no todos los pastores lo saben todo. Y hay pastores que tienen cierta tendencia hacia ciertas cosas y los otros pastores lo ayudan y lo moderan, porque a veces nosotros tenemos puntos ciegos, o no a veces. Todos nosotros tenemos puntos ciegos y no vemos cómo tal vez un curso de acción puede afectar la vida de la iglesia, y los otros pastores dicen, no, cuidado, no podemos ir por ahí por esto. Entonces, todo eso le provee equilibrio a la iglesia. Por supuesto, la pluralidad pastoral trae equilibrio a la iglesia. ¿Por qué? Pues vamos a poner un ejemplo, la predicación. Hay pastores que tienden mucho hacia el evangelismo, por ejemplo, entonces casi todas sus predicaciones van a ser enfocadas al evangelismo, enfocado a personas nuevas, y no va a profundizar en áreas que necesita el resto de la congregación, áreas de alimento espiritual que la iglesia necesita y que está careciendo porque este pastor tiende a predicar siempre sobre el evangelismo. Es necesario esto, pero también es necesario esto. Y entonces, cuando se da una pluralidad de predicadores o pastores, obviamente eso trae equilibrio, en este caso que estamos poniendo el ejemplo de la predicación. Esto no significa que no deba o pueda haber un pastor que sea el que más se dedique a la predicación. De hecho, suele ser algo bastante común. Pero obviamente es necesario también que haya diversidad, que periódicamente hayan otros pastores o predicadores que enseñen en la iglesia, porque eso nutre, eso enriquece la enseñanza en la congregación. Así que eso trae, como digo, equilibrio. Otra de las ventajas es la carga pastoral, que se reparte entre varios. Y esta ventaja es, por supuesto, de gran bendición para los pastores, puesto que, como hablamos en la lección pasada, los pastores no son solo pastores. Los pastores son padres, son esposos, muchas veces son trabajadores porque son bivocacionales. Esto quiere decir que tienen un trabajo independiente al ministerio para sostener su hogar, su familia, su economía. Aparte, pues tienen un tiempo limitado, necesitan, como cualquier persona, a ir a hacer la compra, a ir a la peluquería, a hacer algo de ejercicio, cuidar su vida espiritual. Es decir, los pastores necesitan tiempo para otras muchas cosas, no solamente para el ministerio. Y esto obviamente limita su horario para atender a todas las necesidades que hay pastorales en la iglesia. Por eso la pluralidad pastoral es una bendición para ellos, porque los pastores se pueden repartir el trabajo, repartir la carga entre ellos. Tú sabes lo bueno que es en una iglesia como esta decir, mira, Eduardo, a ti te toca los hermanos de la letra A la letra B. Tú tienes que orar por esos hermanos todos los días, y aún si te das cuenta que tú no estás viendo a alguno de ellos, llámalos por teléfono. La carga se reparte entre varios. Otra ventaja es que también la crítica se reparte entre varios, porque los pastores muchas veces son atacados, pero cuando venimos delante del Consejo de Pastores, podemos incluso cuidarnos, porque es probable que una crítica malsana tenga algo de verdad, y cuando hay una pluralidad de pastores, pueden decir, mira, definitivamente ese hermano está pecando y hay que llamarle la atención, pero ¿saben qué? Lo que está diciendo es verdad y nosotros tenemos que corregir eso. Otra de las ventajas es que ayuda a mantener el orden y la disciplina en la iglesia. Bueno, vemos en la Escritura que Pablo exhorta a Timoteo a no admitir acusación contra un anciano si no es con 2 o 3 testigos. 1 Timoteo 5:19. Bueno, debemos de recordar que el pastor también es un miembro más del cuerpo, necesita a veces ser disciplinado. ¿Y quién va a juzgar, quién va a disciplinar, quién va a amonestar a ese pastor si él es el único que decide, que determina las cosas? No, necesitamos una pluralidad pastoral que nos mantenga a raya. Así que todo anciano, por mucha trayectoria y buena reputación que tenga, debe ser reprendido,
con otros testigos, si su desempeño ministerial es hallado en falta, como dice en Gálatas 2:11. Otra de las ventajas, y la última que he puesto, aunque como he dicho podría enumerar otras ventajas más, estas son las principales. La séptima es ayuda a la buena mayordomía de los recursos de la iglesia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues que no es solamente una persona la que está encargado de administrar la economía de la iglesia, porque aunque sea íntegro, puede no ser un buen testimonio para el resto de la iglesia si es solo un pastor el que administra el dinero. En cambio, cuando hay una pluralidad, salvaguarda a esa persona y salvaguarda también al testimonio delante del resto de la iglesia. Vemos incluso como Jesús, dentro de sus 12 discípulos, tuvo un tesorero que fue Judas, aunque sabemos lo que hacía Judas, pero entendemos que era parte del plan de Dios, del propósito, lo que ocurrió. Y esto, bueno, vemos como Pablo advierte sobre esto y persuade a los ministros a huir del amor al dinero. Así que qué mejor manera que delegar dicha tarea a líderes que administren con sabiduría y prudencia dentro de una pluralidad pastoral. Bien, pasamos ahora a la paridad pastoral. ¿Qué significa paridad pastoral? Pues que dentro de la pluralidad de pastores, todos son iguales en cuanto a voto y autoridad. Es decir, que no existe la figura de un pastor que esté por encima de los demás en cuanto a autoridad, porque eso ya sería ponerlo en un escalafón diferente que la Escritura vemos no establece. Hermanos, en ningún momento vemos en la Escritura que haya un pastor principal sobre el resto de los pastores en alguna de las iglesias locales del Nuevo Testamento. Se puede dar el caso de que un pastor sea nombrado por el resto de pastores para representar a la iglesia ante otro grupo de pastores de otras iglesias en un congreso, ante los políticos, o que sea el que presida generalmente las reuniones los domingos ante la congregación. Pero eso no significa que ese pastor sea el pastor principal y tenga mayor autoridad que el resto. No, simplemente que tiene una función específica que se le ha delegado de parte del resto de los pastores. Todas las decisiones de la iglesia tienen que ser tomadas por el equipo pastoral. Decisiones de cualquier tipo, políticas de iglesia, nombrar responsables, diáconos, a otros pastores nuevos, acerca de las doctrinas de la iglesia, predicadores invitados, eventos, actividades, disciplina de miembros, economía, temas a enseñar o predicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante destacar que en la paridad las decisiones se toman por unanimidad en la mayoría de los casos o por mayoría de votos cuando sea imprescindible. Es decir, que cada pastor da su voto a una decisión y ese voto vale exactamente lo mismo que el del resto del equipo. No hay un pastor que tenga más autoridad o más votos que el resto. Es decir, no hay un pastor que pueda decir algo así como: bueno, hermanos, muchísimas gracias por vuestras opiniones, las valoro, las aprecio, pero lo vamos a hacer así. No, eso sería ponerse por encima del resto, eso sería tener mayor autoridad y eso no es paridad, eso no es lo que nos enseña la Escritura. La paridad es igualdad de voto y de autoridad. En la pluralidad y paridad pastoral, cada pastor es pastoreado por el resto del equipo, es decir, es una oveja más que tiene que ser corregida, animada, aconsejada, exhortada o disciplinada. Cada pastor, hermanos, debe de rendir cuentas al resto del equipo y no salirse de los límites que les haya establecido, que hayan sido pactados por el resto del equipo pastoral. Y bueno, llegados a este punto, hermanos, y también de forma atípica como fue la clase anterior, habéis visto que en un par de ocasiones, o 3, si no recuerdo, a lo largo de esta clase hemos puesto algún extracto pequeñito de un vídeo del pastor Sugel Michelén. El que os quiero poner ahora es un vídeo bastante más largo, de aproximadamente unos 20 minutos, no llega, en donde él habla y explica muy bien lo que es la paridad pastoral, cómo funciona esa paridad. Y quiero dejarlo para que lo escuchéis, como dije en la lección anterior, de un pastor externo a nuestra iglesia. Es bueno a veces que escuchemos sobre este tema, pues de otros que no sean nuestros pastores. ¿Cómo plantea la Escritura que dentro, ¿verdad?, de tantos caracteres, tantos hombres diferentes, haya una paridad en el trabajo? ¿Eso no trae un caos en el trabajo en equipo? Se preguntarán muchos.
Esa es una buena pregunta. Mira, en primer lugar, es bueno aclarar que el hecho de que haya una pluralidad de pastores donde todos tenemos la misma autoridad, eso, primero, no quiere decir que todos tenemos la misma función. Una de las cosas que los pastores deben entender es que no todos tienen los mismos dones, las mismas fortalezas, y los pastores tenemos que conocernos lo suficientemente bien como para decirte, Eduardo, mira, tú eres mejor haciendo esto, pero no haciendo esto. Deja que fulano haga eso donde él es mejor que tú. Y los pastores tienen que ser lo suficientemente humildes como para reconocer eso. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Todos los pastores son aptos para enseñar, pero hay algunos que tienen un don más excelente para predicar. Bueno, pues úsenlo más. No todos tienen que predicar a partes iguales, para poner un ejemplo, o todos aconsejar a partes iguales. Así que todos los pastores pastoreamos, pero cada cual, ¿verdad?, según sus dones y capacidades, va a tener un énfasis distinto. Pero por otro lado, Eduardo, el hecho de que todos seamos iguales no elimina la realidad de que hay pastores que tienen más experiencia, más conocimiento y preparación teológica, y sus palabras, sus opiniones pueden tener más peso que la de los otros, pero a la hora de tomar la decisión, todos tienen la misma autoridad. A mí me encanta esto que dice Benjamin Merkel, que ha estudiado mucho ese tema. De hecho, creo que su doctorado, su tesis doctoral la hizo en este tema. Él dice, cuando un solo pastor dirige la iglesia, este hecho transmite la idea de que solamente unos pocos pueden servir a Dios con tal capacidad. El abismo entre los clérigos y los laicos se ensancha y finalmente es imposible cruzarlo. Se ve al pastor como alguien tan alto que los demás no pueden llegar ahí. Ahora, cuando tenemos la idea de tener uno entre iguales, por decirlo de alguna forma, o primus inter pares, para decirlo en latín, es un concepto muy conocido. Otra vez, Benjamin Merkel nos advierte que este principio del primero entre pares debe ser ejercido con sumo cuidado. Es importante que el primero entre los ancianos entienda su papel. Si él trata de sacar provecho de su protagonismo de una forma que le hace superior a los demás, los ancianos no funcionarán bíblica ni correctamente, puesto que el anciano más visible, el que más predica, debido a sus responsabilidades de enseñanza y predicación, podrá ejercer una influencia sobre la congregación de manera que los demás no pueden. El hecho de que uno de los ancianos ejerce esa influencia no le da derecho a una posición que los demás no poseen. Reclamar esa posición es usurpar su autoridad. Eduardo, si la Biblia dice que en la iglesia solo tenemos dos oficios, pastores, / ancianos, / obispos, como tú le quieras llamar, y diáconos, cuando tú tienes a alguien que está por encima de los pastores, tú estás creando una posición que yo no veo en el Nuevo Testamento. El príncipe de los pastores es Jesús. Él es el primero entre los pastores. Pero los pastores entre sí tienen la misma autoridad, aunque no todos tengan la misma experiencia. Yo esperaría que un pastor joven que acaba de entrar en el Consejo de Pastores sepa apreciar la experiencia, el conocimiento que tienen los otros pastores y que sea humilde para reconocer que los demás tienen más conocimiento y más experiencia que él. Pero a la hora de votar, ¿todos tenemos la misma autoridad? Sí, cualquiera puede pensar, Sugel, en tu caso, tú que eres, ¿verdad?, la voz en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Cuando digo la voz, es el que más predica, ¿verdad?, porque tiene los dones más notorios en predicación, que lo que tú dices es ley en el Consejo de Pastores, y no es así. Si éramos 10, tu opinión era 1/10 parte y tenías una 10 parte del voto de las decisiones que se tomaban. Y sabes que algunas personas me lo han dicho francamente, que ellos creen que es así como funciona nuestra iglesia. Como yo soy el que más predica, como que mi voz es que yo soy el que decido cómo se hacen las cosas. Y yo le digo, mira, tú no conoces el Consejo de Pastores de IBCJ, porque si hay algo
que caracteriza a estos hombres es que no son lo que los americanos llaman un yes man, es decir, un hombre que a todo dice que sí. Aquí no hay yes man, y tú lo sabes, Eduardo, porque estuviste aquí por muchos años. O sea, realmente, cuando en una iglesia hay un pastor que gobierna a todos los demás y lo que él dice es ley, entonces al final no hay una pluralidad de pastores. Sin paridad no hay pluralidad. Ahora, a mí me gustaría, Sugel, a la luz de lo que tú has dicho, que tú nos expliques cómo ponemos eso en la práctica. Bueno, hay 3 modelos que se han etiquetado de diferentes maneras acerca de cómo se trabaja en equipo cuando hay una pluralidad de pastores en la iglesia. El primero se llama el modelo Fórmula 1. En el libro El enrejado y la vid de Colin Marshall y de Tony Payne, ellos dicen, lo explican de esta manera: hay un solo conductor y el resto de las personas involucradas, ¿verdad? En este caso los otros pastores del consejo, contribuyen en la carrera, pero en un segundo plano. Ellos son los que trabajan como mecánicos en los boxes o en los pits. ¿Tú has visto esa carrera de Fórmula 1 que el corredor estrella se mete de repente en el pits y entonces ahí le arreglan las gomas y le afinan el carro? Entonces dice, los otros pastores están ahí solamente como mecánicos para afinarle el carro a ese pastor estrella. Dice, son los que ayudan a financiar el equipo, los que buscan patrocinadores, se encargan de los logotipos que van a ir adheridos al vehículo, pero ninguno como el conductor. Él es la estrella, él es el centro de atención, en tanto que el resto de los miembros del equipo permanecen en las sombras. Ese modelo de equipo pastoral es un problema. Porque lo cierto es, Eduardo, que en el equipo pastoral nadie es una estrella, porque todos tenemos fortalezas y debilidades. El hecho de que tú puedas predicar y que los ancianos decidan, bueno, mira, Eduardo es el que va a predicar el 70% de las veces los domingos. Eso no quiere decir que tú eres el que tiene más sabiduría para saber cuáles son las decisiones que se deben tomar en la iglesia. Simplemente que tú predicas bien. Bueno, si tú predicas bien, vamos a usarte más. Pero quizás hay fortalezas, o sin quizás, en el cuerpo de pastores que tú no tienes. Y si tú eres la estrella a la que todos siguen, aquí va a haber un problema. A la larga va a haber un problema, porque te vas a equivocar, vas a cometer errores y nadie va a poder decirte, no, esa decisión que tú quieres tomar es equivocada. ¿Y qué otro modelo hay de trabajo en equipo, Sugel, aparte de ese corredor de Fórmula 1 que tú nos has explicado? Bueno, hay otro modelo que se ha llamado amigos jugando golf. Y lamentablemente, Eduardo, mira, en nuestros viajes por América Latina, las iglesias que hemos conocido, que tienen una pluralidad de pastores, hemos visto que este modelo es más común de lo que uno quisiera. ¿Cuál es el modelo de los amigos jugando golf? Bueno, son hombres piadosos, hombres responsables en hacer su trabajo, pero cada cual está jugando su juego aparte de los demás. O sea, tú sabes que el golf es un juego muy individualista. Tú haces tu juego y tú puedes ir con otros, pero ellos también están jugando su juego. Y al final dice, bueno, yo hice tantos hoyos, el otro dice, yo hice tanto, ¿verdad? Y cada cual narra cómo hizo su juego. El problema con este modelo, como dice Patrick Lencioni, es que cada jugador está jugando su partido. Muchas veces son hombres fieles, como yo decía, responsables, que hacen lo que ellos entienden que deben hacer para beneficio de la iglesia, pero cada cual tiene su propio juego en vez de trabajar como parte de un equipo. Entonces resulta que yo hago lo que a mí me gusta hacer. Y a veces pasa que lo que el equipo necesita no es lo que tú quieres hacer. Así es. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el modelo que nosotros promovemos? Y de paso, debo decir, Eduardo, y tú lo sabes, que hubo una época en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo donde nosotros éramos como un grupo de amigos jugando golf. O sea, cada uno jugaba su juego, trataba de hacer lo mejor que podía, pero al final eso no funciona. Nosotros debemos funcionar como un equipo de baloncesto. Y ese es el otro modelo.
en un equipo de baloncesto, ¿qué sucede? Que todos están jugando en función del equipo. Por ejemplo, mire Eduardo, tú eres bueno, vamos a hablar en lenguaje de verdad, de baloncesto. Tú eres bueno bajando bola. ¿Sabes que viene el que baja bola de un pedazo de la cancha al otro? Pero sí, tú eres bueno en eso, así que tú eres el que más lo vas a hacer. Pero no te pongas abajo del aro, porque tú no saltas tan alto, así que tú no debes ser rebote. El rebote debe ser fulano. Ahora hay uno que es buenísimo tirando de 3. Bueno, pues vamos a darle a ese la bola para que se tire. ¿Qué va a pasar al final? Que todo el mundo va a aplaudir al que tira al que incesta más puntos, ¿verdad? Es el que todo el mundo va a aplaudir. Pero el trabajo de ese depende del buen trabajo del equipo. Entonces ahí es donde debemos llegar, donde decimos, esta es la meta, este es el propósito, esto es lo que queremos lograr como iglesia, y no solamente a largo plazo. Por ejemplo, este año, ¿qué queremos lograr como iglesia? Bueno, nosotros queremos que nuestra iglesia se unifique más. Nosotros queremos que nuestra iglesia entienda mejor cómo funciona como parte de un cuerpo. Bueno, todos los pastores vamos a estar trabajando en función de eso. Y para eso, mire Eduardo, tú vas a hacer esto, Marcos va a hacer aquello, Lester va a hacer esto otro. Cada cual está jugando en función del equipo. Sí, y conforme a sus dones espirituales. Ahora, Sugel, que tú hayas explicado esos 3 modelos no quiere decir que los otros, ¿verdad?, están mal, como tú muy bien dices, que tú entiendes que es más efectivo el equipo de baloncesto, así como yo lo entiendo, ese tipo de juego en equipo, cada quien con sus dones espirituales, pero trabajando, teniendo en cuenta la misión y la visión para la cual estamos trabajando en la iglesia. Y en ese sentido, vamos a ponerlo de esta manera, no hay un problema en que dentro del equipo de pastores hay algunos que funcionen como coach. Por ejemplo, en el Consejo de Pastores de IBCJ hay un grupo más reducido que es el Consejo Ejecutivo de Ancianos. Pero ese Consejo Ejecutivo no tiene más autoridad que los demás. Yo no estoy diciendo que todas las iglesias tienen que tener este modelo, pero déjenme decir por qué es un modelo que produce buenos resultados. Tú sabes muy bien que una tormenta de ideas no se puede hacer entre 10. O sea, cuando tú tienes 10 personas discutiendo algo, es un problema. Entonces nosotros reducimos el grupo de hombres que a la luz de lo que el Consejo de Pastores en pleno decide cuando planificamos lo que va a suceder en el año, entonces el Consejo Ejecutivo es el que se encarga de decir, bien, vamos a proponer algunas ideas al Consejo de Pastores de cómo vamos a hacer esto. Pero cuando se proponen esas ideas, ese Consejo Ejecutivo no tiene derecho, no tiene autoridad para implantar esa idea, decir, esto es lo que se va a hacer. No, y nosotros venimos delante del Consejo y a veces el Consejo nos dice, no, afinen eso mejor. Y nosotros tenemos que seguir estudiando, tormenta de ideas, y lo traemos de nuevo al Consejo. Cuando el Consejo de Pastores dice, sí, es por ahí que vamos, entonces el Consejo Ejecutivo es el que se encarga de velar porque eso se lleve a la práctica. Sí. Y sí, yo te dije, tú sabes muy bien, Eduardo, que en nuestra iglesia, que en nuestro Consejo de Pastores, nosotros tenemos una hoja de Excel donde durante cada semana nosotros tenemos que decir cuáles son nuestras responsabilidades semanales. Y si tú tienes algo que debiste haber hecho hace muchísimo tiempo, te vamos a llamar la atención porque te vamos a decir, Eduardo, pero es que tú tenías que haber hecho esto. Esto fue lo que el equipo te pidió. Ah, bueno, es que yo estaba haciendo esto otro y esto otro. Sí, muy bien, eso era importante. Pero resulta que el equipo lo que quiere que tú hagas es esto. Y así todos juntos vamos trabajando para llevar la iglesia hacia un lugar, que es el que el Consejo de Pastores decidió. Es así, Sugel. Y uno lo ha vivido y sabe la bendición que eso es. A mí me gustaría, Sugel, que en los minutos que nos quedan, tú nos explicaras cuáles son los peligros que hay en ese trabajo en equipo, las fricciones que se pueden desarrollar, las divisiones. Bueno, uno de los problemas que hay es que obviamente, como tú decías, nosotros tenemos que tomar en cuenta los dones y aún hasta las inclinaciones de cada pastor. A mí me gustan ciertas cosas que no le gustan a otros. Y en ese sentido, no es que nosotros obligamos a los pastores a hacer lo que no les gusta.
Pero a veces, Eduardo, entre dos cosas yo tengo una preferencia, dos cosas que yo puedo hacer, o sea, que yo tengo los dones para hacerla y que me gustan hacer, pero en este momento los pastores quieren que yo haga esto y yo lo que deseo hacer es esto. ¿Qué fricción puede traer eso? Que yo diga, no, es que yo no quiero hacer esto y los pastores van a tener que convencerme. Bueno, Sujel, lo que pasa es que nosotros ahora, mira, por esta razón, necesitamos que esto quede en un plano secundario y que esto sea primario, que tú te dediques ahora a hacer esto. Y el pastor tiene que entenderlo. Otra fricción puede ser el hecho de que hay pastores que tienen áreas que son como su juguetito personal. Y a veces uno te dice, Eduardo, mira, yo sé que a ti te gusta mucho. Por ejemplo, cuando tú estabas aquí, cuando tú eras pastor de esta iglesia, una de las cosas que nosotros alabamos al Señor por ti es que tú no te contentabas con quedarte en IBCJ, sino que tú decías, no, yo quiero ayudar a otras iglesias, yo quiero salir afuera, y nosotros te enviábamos. Y tú tuviste por años trabajando en Jarabacoa, en La Vega, y eso produjo muy buenos resultados. Pero ¿qué pasa si de repente nosotros te decimos, Eduardo, mira, nosotros queremos que estos próximos 6 meses tú no viajes tanto y que tú te quedes mayormente aquí en IBCJ y que prediques más en IBCJ o que enseñes una clase de escuela dominical? Te necesitamos aquí. Pero que tu juguetito es salir afuera. Bueno, pero y haces bien. O sea, cuando tú sales haces muchísimo bien a otros. Pero nosotros te necesitamos, el equipo te necesita aquí. Eso puede crear una fricción si tú no reaccionas bien y si tú no manejas eso correctamente. Pero, Eduardo, ahí es donde entra en juego lo bueno que es pastorearse mutuamente. Porque si tú reaccionas mal, hay un consejo de pastores que te va a decir, mi hermano, perdóname, pero esa reacción que tú acabas de tener no fue correcta. Y tú vas a tener que pedir perdón. Y tú sabes muy bien que a veces en el consejo de pastores, nosotros hemos tenido que decirle a un pastor, se te fue la mano, ese comentario estuvo de más, o ese comentario fue irónico, o fue en un tono inapropiado. Y gracias al Señor que en todos los años que tenemos trabajando así como equipo, Eduardo, yo puedo decir delante del Señor que nosotros nunca hemos terminado una reunión con un problema no resuelto. Y eso es importantísimo. Tenemos que resolver el problema ahí y tenemos que ser lo suficientemente humildes como para reconocer nuestro pecado, reconocer nuestro error, permitir que nos llamen la atención, porque el ser pastores no nos da inmunidad diplomática. ¿Se entiende eso, verdad, Eduardo? Perfectamente. Sujel, 30 segundos para una exhortación final a aquellos, ¿verdad?, que están oyendo estas enseñanzas que hemos traído en este programa. Bueno, una a los pastores es, hermanos, nosotros debemos seguir cultivando la piedad y el parecido a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro principal ministerio, porque si no cultivamos eso, va a ser muy difícil que nosotros podamos trabajar en un equipo, porque nosotros somos por naturaleza egoístas y orgullosos. Y eso es en contra del equipo totalmente. Pero unas palabras finales para los miembros de las iglesias. Oren por nosotros, sus pastores. Nosotros necesitamos de vuestras oraciones, nosotros necesitamos de vuestras palabras de aliento para poder seguir haciendo la obra del Señor como el Señor quiere que nosotros le sirvamos en su iglesia. Oren por nosotros. Bueno, creo que ha sido bastante claro lo que nos ha expresado aquí Sujel Michelén. Y quiero concluir enfatizando un punto. Todos los pastores pastorean, pero cada uno tendrá un énfasis distinto según sus dones. Es decir, no todos los pastores tienen que hacer lo mismo en el mismo tiempo y de la misma manera. Algunos se dedicarán más a la consejería bíblica, otros se dedicarán más a la enseñanza y a la predicación. Y pongo este ejemplo porque ese es el caso, por ejemplo, que se da en nuestra congregación en IBCD. En mi caso, por ejemplo, estoy un poquito más dedicado a la predicación y a la enseñanza. Comparto, por ejemplo, un domingo cada 3 o 4 semanas, pero a lo largo del mes son 3 o 4 predicaciones o enseñanzas, puesto que también doy 2 clases del seminario, entonces estoy más ocupado en la enseñanza que, por ejemplo, el caso de Paco, que es el otro pastor de la congregación, que él también comparte una vez al mes aproximadamente un domingo,
pero él está más dedicado, en vez de la enseñanza, más a la consejería bíblica, a la visitación. Nos repartimos las tareas, esto es como lo estamos haciendo ahora mismo. Por supuesto tenemos otras funciones que desempeñamos, no solamente estas que digo. Y al final, hermanos, este es el modelo que el Señor ha establecido, es el modelo que glorifica a su nombre, que pues trae beneficio a su amada, a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Y hermanos, es el modelo en el que, gracias a Dios, trabajamos en IBCD y que enseñamos porque entendemos qué es lo que nos enseñan las Escrituras. Así que hoy hemos visto eso, pluralidad y paridad pastoral. En las próximas lecciones estaremos abordando algunos temas más acerca del ministerio pastoral. También vamos a tocar el tema de la diaconía, que es otro de los oficios que a veces ejerce también cierto liderazgo dentro de la congregación. Sin más, que el Señor os bendiga.